Hoy te voy a estar hablando cómo superar la inseguridad. Y una de las primeras cosas que tú puedes hacer es primero identificar, la identificación que puedas reconocer las señales de la inseguridad en ti, porque muchas veces puede ser que ni siquiera te das cuenta cuáles son las señales o en qué momento tú te sientes insegura. Es importante que reconozcas cada una de estas señales y entonces vas a poder una vez desde ahí, poder trabajarlas para que tú puedas avanzar en tu autoconfianza. Yo creo que el autoconfianza también es uno de los ingredientes tan importantes en nuestra vida para lograr aquello que queremos realizar, los proyectos que inicias, que no los abandones, porque puede hacer que estés abandonando tus sueños o proyectos que hayas iniciado por falta de autoconfianza, de seguridad en ti misma. También otra de las cosas que puedes empezar a hacer es ver las raíces y las causas, es decir, explorar las posibles razones detrás de la inseguridad. Eso es muy importante. Como puede ser que en el pasado te hayan comparado cuando tú eras pequeña con otra persona o que hayan comparado tus resultados con los de alguien más, experiencias a lo mejor de diferentes cosas en el pasado. Aquí te voy a compartir una experiencia que se me vino ahora en la mente y encaja perfecto para este tema. Yo cuando era niña tendría como alrededor de 4 o 5 años. Yo era muy miedosa para ir a hacer ciertos mandados que tenía que ir a hacer fuera de la casa, así estuviera de día, porque yo crecí en un rancho, entonces no había otras casas alrededor y pues yo era una niña pequeña, entonces mi mamá me mandaba que si a traer un leño para hacer la fogata o la comida, o que si a darle de comer a los cerditos, que el corral de los cerditos estaba un poquito retirado, cositas así. Y a mí me daba miedo, me daba miedo. Y yo recuerdo mucho que, que mi mamá me comparaba con otra niña de otro rancho. Y llegó hasta tal punto que me decía que me iba a dar a beber el orín, o sea, los orines de la otra chica, porque la otra niña sí era valiente, que no era miedosa como yo. Ya ni me recuerdo el nombre de esa niña, hace tantos años, de verdad. Y, y yo me acuerdo que yo me sentía muy mal. Y yo, a mí, a mi temprana edad, corta edad, me daba coraje, la verdad, que mi mamá me dijera que me iba a hacer que me tomara los orines de la otra chamaca. O sea, imagínense cómo las comparaciones a veces parecieran insignificantes, entre comillas, pero la verdad afectan mucho más de lo que nos damos cuenta. Entonces, quiero que tú puedas explorar. Y bueno, para terminarte la historia de mi pasado, eso pasó por muchos años. Yo creo que fueron 4 o 5 años hasta que la familia se fue de ahí, dejaron de compararme con esa chamaca. Y yo por muchos años me sentía mal por eso, hasta que, bueno, empecé a trabajar todo mi autoconfianza y todo eso que te he compartido en otros podcasts o en otros videos o audios, que yo empecé mi autosanación y superación de traumas y todo eso en 2013, hace exactamente 10 años al momento que estoy grabando este podcast. Y ahí fue donde yo pude ver las causas de lo que había ocurrido, que yo fuera una mujer insegura, aparte una mujer infeliz, que a la hora de yo realizar mis proyectos, mis metas, retrocedía y sentía tanto miedo, pero eran tantas comparaciones, te acabo de compartir una, pero fueron muchas veces la que me compararon. Estoy segura que si tú estás escuchando esto, en algún punto de tu vida te compararon, haya sido de niña o de adolescente, pero te compararon. Es importante que tú puedas ver cuáles son esas causas, esas posibles razones por las que tú puedas hoy en día estar creyendo que tú no eres capaz de hacer X cosas o que no eres capaz de lograr tus sueños, no eres capaz de lograr tus metas, de concretarlas. Todo eso es importante. Una vez los descubres, te empiezas a ser consciente de ello y empiezas a cuestionar eso, que si eso realmente es verdad, y pues obvio te vas a dar cuenta que no es verdad, pero en algún momento creíste que fue verdad y te lo creíste tan profundo que esa información se quedó en tu subconsciente y esa es la programación
desde donde tú tomas la mayoría de tus decisiones, de esa información que está guardada ahí, de lo que viviste en el pasado. Por eso yo creo que es tan importante hacer esa limpieza interna de memorias, de creencias y de emociones también reprimidas. Porque si tú no haces toda esa limpieza interna, difícilmente vas a poder ser esa mujer que se ama, que tiene una autoestima de acero, que vienen los imprevistos y los desafíos y que sabe superarlos y afrontarlos con naturalidad y con fortaleza y sales victoriosa. Y hoy estás aquí escuchando toda esta información y te felicito porque toda esta información te va a ayudar a cómo tú superar la inseguridad. Ahora, una vez que ya viste las causas, las raíces, ya identificaste los signos de la inseguridad, ahora es importante que tú abraces tu verdadero yo y que te atrevas a explorar tu esencia, perdón, a expresar tu esencia. Te lo vuelvo a repetir, que abraces tu verdadero yo y que te atrevas a expresar tu verdadera esencia. ¿A qué me refiero? Bueno, con todo lo que fuiste aprendiendo en el pasado, todas las cosas que te fueron diciendo, comparaciones y todo este tipo de información, lo que hicieron es que simplemente te fueron metiendo como muchos miedos, muchas inseguridades y sin darse cuenta y a lo mejor sin malicia, tus seres queridos. Yo estoy segura que mi mamá no me decía eso, esa comparación no me lo decía con la intención de lastimarme o de joderme la vida o de traumarme. Mi mamá ya no está con vida, si no le preguntaría, pero lo más probable es que mi mamá en su mundo quizá creía que el compararme con esa niña, a lo mejor yo iba a inspirarme, iba a decir, oh, si esa niña es valiente y no teme, pues yo también a ver de dónde saco la valentía para vencer este miedo, ¿no? Quizá eso era lo que pensaba mi mamá, no lo sé. ¿Y sabes qué? Que a mí me hace más feliz y me da tanta paz pensar que mi mamá no lo decía con malicia y con la intención de hacerme daño. Y yo creo que la mayoría de seres humanos a veces actuamos inconscientemente porque mi mamá lo más probable es que creció también siendo comparada. Entonces fue lo que mi mamá aprendió, es lo que mi mamá sabía y conocía. Entonces, eh, eso es así y se va repitiendo de generación en generación hasta que alguien rompe con eso. Por ejemplo, eso es algo que yo soy muy cuidadosa con mis hijas y procuro, no te voy a decir que a lo mejor jamás las he comprado, no lo sé, puede ser que inconscientemente haya metido la pata y haya comprado a mis hijas o que en algún momento en el futuro las llegue a comprar sin querer o sin darme cuenta, pero por lo menos conscientemente soy muy cuidadosa de no comparar a la una con las otras, a la otra, perdón, justo para evitar esto. Entonces, si tú tienes hijos, es importante que te des cuenta de toda esta información que te estoy compartiendo porque vas a poder romper con ese ciclo, el ciclo repetitivo de generación en generación para que ya no le pases eso a tus hijos de estarlos comparando y afectándoles. No tienes idea cuántas personas de los cientos y cientos y cientos y cientos de personas que he atendido en sesiones individuales y luego otros cientos o ya miles de personas que he atendido en los grupales, en cursos grupales, la mayoría son afectados o traen su autoestima y son inseguros, traen su autoestima afectada, es lo que quise decir, y tienen inseguridad por muchos este tipo de cosas que pasaron en el pasado, que los compararon y, y les afectó. Entonces, una vez que tú te das cuenta de todo esto, bueno, te das cuenta que ese no es tu verdadero yo, o sea, ese no eres tú en verdad. Eso fue quien te enseñaron a ser, pero esa no es tu verdadera esencia. Es decir, esa no es la verdadera forma de ser y de expresarte de ti. Aprendiste a ser así con tantas limitaciones. ¿Para qué? Para poder encajar o ser amado o valorado por quienes te cuidaban y que pudieran aceptarte. Pero hoy en día quiero recordarte que ya eres un adulto, ya no tienes que encajar en todos lados, que lo más importante es que tú puedas amarte, que tú te puedas dar cuenta que
lo más importante es que tú empieces a vivir desde ya en tu libertad de ser, de expresión. Hay quienes dicen que la esclavitud ya terminó hace años. Sí, estoy de acuerdo que terminó un cierto tipo de esclavitud, los que eran esclavizados para producir o trabajar como empleados, o no como empleados, sino como esclavos. Pero hay otro tipo de esclavitud y creo que esta también es muy peligrosa porque es invisible. Por ejemplo, este tipo de esclavitud no la vemos, pero muchos seres humanos puede hacer que todavía sin darse cuenta siguen siendo esclavos de lo que vivieron en el pasado, de la programación que les dieron. Y desde ahí están viviendo sus vidas y entonces vivir desde allí los limita. ¿Por qué? Porque no están siendo ellos mismos. Y si ese es tu caso, quiero que hoy te des cuenta que hoy puedes romper con ese molde que te hicieron eh, para que tú crecieras ahí y que lo rompas. Yo no tienes idea cuántos moldes he roto. Por ejemplo, llevo 10 años en este despertar de conciencia y entonces cada cierto tiempo me doy cuenta que ese nuevo molde ya me queda pequeño. ¿Por qué? Porque yo ya rompí ciertas creencias y meto nueva información a mi cerebro, como lo que estoy compartiendo aquí es nueva información que está entrando a tu cerebro para que tú vayas creciendo. Y es ir rompiendo y cuestionar muchas cosas, porque si no cambiamos todo eso, no vas a poder tener la libertad de ser tú mismo. Hay cosas que a lo mejor tú podrías hacer con tanta naturalidad y facilidad y a lo mejor no te estás atreviendo porque te dijeron que eso no estaba bien, que eso no era correcto, que eso era pecado o que eso era castigado ante los ojos de Dios o que se iba a abrir la tierra o te iba a tragar. Cosas como esas nos decían a muchos de nosotros. A mí, mis padres me decían que yo no podía decir ciertas cosas o nunca podía decir que yo no estaba de acuerdo como nos trataban o lo que ellos decían o cómo nos hacían hacer las cosas, cómo nos obligaban, especialmente mi papá, porque decían que si nosotros rezongábamos, que si nosotros les protestábamos, se iba a abrir la tierra y entonces nos iba a tragar. Y entonces, desde niños nos decían eso, llegó el punto en que no nos llegamos a creer. Pero yo creo que por eso hay todavía tantos tipos de abusos que son permitidos ante la sociedad y que son como visto como si fueran normales, entre comillas, obvio, no son normales, pero la sociedad los hemos normalizado. Y es importante empezar nosotros a romper y romper y romper todas estas máscaras, estas formas de ser que no nos permiten ser nuestro verdadero yo y desarrollar nuestro máximo potencial como seres humanos. Yo hoy en día vivo mi vida hasta cierto punto a mi manera. He roto o rompido o cambiado, como tú le quieres llamar, un montón de creencias limitantes que aprendí de mis padres y que hoy en día ya no me funcionan, que honro el crecimiento y la forma en que me crecieron mis padres, lo honro porque fue lo que ellos conocieron, pero yo como adulta puedo elegir seguir viviendo mi vida a la forma como ellos me enseñaron o como fui aprendiendo, o puedo elegir crear mi propio camino. Y yo he ido creando mi propio camino, mi propia forma de ser. Hay muchísimas creencias, de hecho, ciertas palabras, muchas, que yo las escucho en alguien de mi familia y se me hacen hasta cómicas porque ya no las utilizo. Mis hijas no conocen esas palabras porque no están en nuestro vocabulario. Y cuando se les llegan a decir, ni siquiera las entienden porque no las conocen, pero son cosas que son hasta cierto punto limitantes. Entonces, hoy te quiero invitar a que abraces tu verdadero yo, a que te atrevas a ser tú mismo en todo momento, que puedas expresarte con naturalidad, que no tengas miedo de ser tú mismo, porque esto es lo que te va a ir empoderando, ir aumentando tu amor propio, que aunque no estamos hablando tanto de amor propio, pero aquí encaja un poquito. Y en algún momento te voy a hacer algún episodio del amor propio. Y te va a ir aumentando tu seguridad, te va a dar autoconfianza para que tú
puedas hacer realidad cada uno de tus metas y tus sueños. Hay personas que simplemente porque están inseguros no se atreven, especialmente las mujeres, a pintarse el cabello de X color o a cortárselo de tal forma porque no se atreven, se sienten inseguros. Pero es importante que tú decidas que tu vida la vas a empezar a vivir a tu manera. Porque si tú no vives tu vida a tu manera, la estás viviendo a la manera de alguien más. Y vivir desde esa forma, la verdad que es muy desgastante, es muy agotador y plenamente infeliz. O sea, lo que quise decir es que eres muy infeliz. No hay esa plenitud, no hay esa satisfacción de la vida. Y vivir desde ahí no te va a dar los resultados que tú puedes tener y que puedes co-crear siendo tú mismo, expresando tu verdadera esencia, abrazando tu verdadero yo. Te invito a que compartas este podcast con tus seres queridos. Ayúdame a que esta información llegue a más personas y les pueda ayudar a transformar su calidad de vida, porque se lo merecen y porque tú te lo mereces fue que este podcast llegó hasta ti. Desde acá te mando un abrazo energético cargado de luz y cargado de amor y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. Bendiciones. Chao, chao.